Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios, tranquilidad y paz. Esa es la serie, la temática general, la cual hemos venido compartiendo no solamente esta semana, sino durante algunas anteriores. Tranquilidad y paz. Vamos a lo que nos dice la palabra de Dios en Proverbios 29, en el Antiguo Testamento. Toda la palabra de Dios tiene que ver con esto, por cierto, habla mucho de tranquilidad y paz. Versículo 8, Proverbios 29. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Me habla acerca de aquellos que son escarnecedores, de los escarnecedores por un lado, y en el otro lado me pone aquellos que son sabios. Los escarnecedores, ¿qué hacen? Pues tenemos un dicho propio aquí en nuestra América Latina, es le echan pues allí leña al fuego, algo así. O sea, tras de que tenemos un incendio, ahí como que quieren que ese incendio sea todavía más intenso. ¿Para qué? Para destruir, o sea, eso es lo que hace el escarnecedor. Más aquel sabio, ¿qué hace el sabio? Los sabios apartan la ira. Entonces vemos que el sabio, pues en últimas lleva tranquilidad donde hay llamas, donde hay un incendio, donde hay ira. Lleva tranquilidad. Esto me recuerda al Salmo primero. Salmo 1, versículo 1. Y algunos ya lo saben hasta de memoria. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Precisamente ese tema de los escarnecedores, de aquellos que despellejan a otras personas, de aquellos que las destruyen por medio de su lengua, de las murmuraciones, del chisme, de aquellos que se burlan, de aquellos entonces que humillan a otros, que tratan de destruirlos a espaldas de ellos. Los encontramos como haciendo el mal ambiente siempre. Los escarnecedores. Pero por otro lado, me dice que existe pues, aquel que no le jala a esto. O sea, que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado. Recordemos que bienaventurado es aquel que le irá bien en las cosas que han de venir. Ese es un término compuesto desde el punto de vista etimológico. Bienaventura, claro, bienaventura y anza, bienaventuranza. Le irá bien en las cosas que han de venir. Nuevamente, pero yo ¿cómo puedo garantizar que me vaya bien en las cosas que yo no conozco? Precisamente, porque eso es lo que hace Dios. Pero Dios sí conoce. Dios sí sabe mi porvenir. Entonces, bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos. Entiéndase, aquel que no se ha sentado en sillas escarnecedores. Como dice Proverbios 29. Aquel que, bueno, según mis palabras propias, no le echa leña al fuego. O sea, que pone la ciudad en llamas. Bienaventurado aquel que es sabio y que lo que hace es apartar la ira, aún allí donde él está. Pero que no se sienta de manera alguna con los escarnecedores, no se sienta allí, no anda en sus caminos, ni tampoco sigue los consejos de estos, de los malos, de los escarnecedores. Sigamos con el versículo 2 del Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y continúa el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bienaventurado. O sea, le va a ir bien. Le va a ir bien en lo que él tenga por delante. Eso significa que será prosperado, que le va a ir bien. Porque Dios es aquel que lo prospera. Prosperidad es, pues, el cumplimiento de objetivos, por ejemplo. Y tengo un objetivo, soy prosperado. Tengo un objetivo de sacar a mi hijo adelante. Y yo veo cómo Dios me lo ha concedido. Entonces yo soy el más próspero de todos. Yo, por supuesto, yo soy bendecido. No solamente mi hijo, sino yo como papá soy bendecido. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Ahí está, siempre recibiendo aguas, recibiendo vida. Y será bienaventurado porque en lo que viene por delante dará su fruto a su tiempo.
y todo lo que hace prosperará. Continuemos entonces con Proverbios 29. Leímos el versículo 8, ahora pasemos al 9. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. O sea, no tendrá descanso, no tendrá tranquilidad, no tendrá paz. Y aquí viene algo muy valioso que nos comparte Proverbios. El hombre sabio. Recordemos que el hombre sabio, ¿qué hace? Pues los sabios apartan la ira. El sabio no se pone a contender con el necio. Porque, ¿y lo que dice? Haga esto o haga esto otro, nunca le va a ir bien. Va a salir mal de esa discusión. Entonces, el sabio no va a contender. Porque, por el contrario, el sabio aparta la ira de allí. Y eso no es rehuir de una discusión. Oiga, ¿usted por qué entonces está huyendo de una discusión? No, es que eso en nada aprovecha. Eso lo hemos venido compartiendo al principio de esta semana. En nada edifica. Porque si el hombre contiende, discute con el necio, entonces yo lo pongo en su lugar y me enojo y le hablo duro, pues me va a ir mal. De eso no va a salir nada bueno. O sea, eso no es paz. Pero si me río de las bobadas que habla también, el que contiende, entiéndase, si me río del escarnio que él está armando de otras personas, entonces tampoco me va a ir bien. Pero por supuesto, porque va a ser copartícipe con él. Versículo 10. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Me gusta cómo lo pone aquí el autor de este proverbio. Hemos hablado mucho acerca de el escarnecedor, de el necio, de la ira, por cierto. Da rienda suelta a su ira. Dice lo que sea, desbárrame esa lengua por todo lado. ¿Quién? El necio. El necio, por cierto, pues no es prudente, por supuesto no es sabio. Pero el sabio, no olvidemos, el sabio aparta la ira. Y aquí me dice, la sosiega. ¿Sosiega qué? La ira. Donde hay sosiego hay paz. Son como medios sinónimos. Donde hay sosiego hay paz. Hay tranquilidad. El sabio al fin la sosiega. Entonces este es un llamado, por supuesto, a ser sabios. Recordemos lo que nos dice Santiago desde el primer capítulo. Si alguno es falto o tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Dios se la concederá abundantemente y sin reproche. Dios, de Él viene la sabiduría de lo alto. Versículo 17, continuando aquí con Proverbios 29. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. La corrección. El que corrige va a vivir tranquilo, va a vivir descansado. El descanso y la tranquilidad en últimas es alegría. ¿No les parece que eso es así? Cuando uno está tranquilo, pues uno está alegre. No se entiende de otra manera. Pero mire lo que dice, el corregir. Una y otra vez, la palabra de Dios me habla acerca de algo. Cuando un padre, porque cuando dice corrige a tu hijo, pues aquí tácitamente y de manera obvia habla de la paternidad. Cuando un padre corrige a su hijo, ¿qué está haciendo? Lo está bendiciendo. La manera como yo bendigo a mi hijo es instruyéndolo, es corrigiéndolo. Eso es bendición. Como cuando mi Padre Celestial me corrige a mí. Eso es bueno para mí, pero por supuesto que sí. En un principio no me parece. Claro. En un principio quiere decir cuando yo estoy como medio creciendo en la vida cristiana. Pero cuando yo voy madurando, a pesar de que hay personas que llevan como 40 años de conocer de Dios y como que nunca maduran, pero cuando yo maduro en las cosas de Dios, o sea, cuando yo ya voy cultivando más y más mi intimidad con Dios, pues su corrección, yo la entiendo que esa corrección es necesaria para mí. Eso es bueno para mí. Es más, es necesario para mí. Entonces, cuando yo corrijo a mi hijo, yo lo estoy bendiciendo y me dará descanso a mí. El día de mañana va a representar descanso para mí. O sea, voy a ser bienaventurado en aquello que viene por delante. O sea, me va a ir bien en lo que viene por delante con respecto a mi hijo. Dice, y dará alegría a tu alma. Nuevamente, es alegría, la tranquilidad, el descanso, la paz es alegría. Santiago capítulo 1,
Versículo 19 expresa: por esto, mis amados hermanos, hablando de Santiago, ¿no? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Por eso dice, sea pronto para oír, pero cuidado, más bien demórese en hablar. Más bien tardo para airarse. Con esto no está dando licencia pues para que yo me aire de una manera tardía. No, lo que me está diciendo es, bueno, tranquilo, sea tardo, más bien para hablar. Hay que refrenar la lengua. Por cierto, también eso lo enfatiza Santiago 1 y tiene que ver con esto también. Porque qué tal que yo me pronuncie de manera airada como el necio. Recordemos que el necio se desparrama en ira por todo lado. Ya lo vimos nosotros ahora en el pasaje anterior. Pero el sabio no, porque el sabio es tardo para hablar. Versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No, para nada. Dios no hace justicia a través de la ira del hombre. Nunca. No, que Dios haga como Él así lo quiere. Versículo 21 de Santiago 1, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Allí concluimos con esto, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Hemos venido hablando durante los programas anteriores, los 3 anteriores a este, durante esta semana, acerca de el sencillo. Aquella persona que es sencilla, y lo resumo de esta manera, como lo hemos venido haciendo también, y es el sencillo, que es aquel que es sano, aquel en el cual pues no hay malicia. El sencillo vive tranquilo y tiene paz. ¿Por qué? Porque Dios lo guarda, porque Dios lo protege, porque Dios está con él. ¿Por qué? Porque el sencillo confía en Dios. ¿Y saben lo que dice aquí? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Y quién es aquel que desecha toda malicia? Aquel que es sencillo, aquel que es sano, aquel que en el cual no hay prevención, aquel que trabaja con manos limpias. Entonces, recibid, dice, con mansedumbre la palabra implantada. Yo la recibo con mansedumbre. El manso es una persona tranquila. No quiere decir que sea una persona retraída, por el contrario, es una persona de carácter como Moisés. Claro, una persona mansa es una persona que tiene las cosas claras, que está allí firme. Pero el manso es aquel que recibe la palabra de Dios. ¿Y la recibe de parte de quién? Recordemos, la recibe de parte de nuestro Señor, del manso que me está corrigiendo a mí, de aquel manso que me está, claro, que me está guiando, que me está instruyendo, que me está bendiciendo. Entonces yo recibo sin obstáculo alguno. Recibo esto. Recibo la palabra de Dios que puede salvar mi alma. El manso es tranquilo. El manso tiene paz en su corazón. Vamos a acercarnos a Dios y vamos a orar. Ahora, Señor, aquí en tu palabra me enseñas, Dios, el camino a la sabiduría. Por un lado está el necio, por un lado está el escarnecedor, aquel al que actúa con malicia, pero por otro lado está aquel que es sencillo y aquel que es sabio. Aquel que es sabio es aquel que no contiende con el necio, que entiende que cualquier cosa que haga, hace esto o hace totalmente lo contrario, pues nunca le irá bien. Nunca le irá bien a este. Porque el sabio lo que hace es, lleva sosiego, lleva tranquilidad, incluso es aquel que aplaca la ira. En medio aún de aquellas llamas que cada vez el escarnecedor enciende más. El sabio es aquel que no se sienta en silla de escarnecedores. No. El sabio es aquel que encuentra delicia en tu palabra, en aquella palabra implantada, en aquella palabra la cual recibe con mansedumbre. Porque el manso es tranquilo y no presenta obstáculo alguno ni resistencia a tu palabra. Ahora, Señor, bendice
a cada uno de estos hombres y mujeres, quienes con mansedumbre reciben tu palabra en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. Y lo han venido haciendo desde que iniciamos, en pandemia, por cierto, en esta primera emisión de Teoterapia y Meditación, desde el punto de vista, quiero decir, de nuestro canal, porque ya por allá existía tiempo atrás en los tiempos de mi padre. Muchas gracias a Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo, en la única Guajira colombiana. Corrimiento El Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirle que antes de continuar con su día nos regale un me gusta allí en su teléfono y su dispositivo. Si este programa ha sido bendición para usted. Nos encontramos mañana, 5 a.m., hora Colombia. Que Dios los bendiga. Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.